y llegamos con esta mujer que es, por cierto, es Amlover. Esta mujer es Amlover y aquí les voy a platicar un poquito sobre su historia, su triste historia de cómo su mamá era una explotadora y ella fue marcada por esa situación. Yo vi a mi mamá explotar a sus empleados por años sin ningún tipo de remordimiento. Y por eso me da un montón de risa y algo de tristeza ver gente defender a los empresarios cuando no pertenecen a ese círculo. Me llama la atención siempre que los más clasistas sean siempre estos supuestos defensores de la clase trabajadora. Siempre. Te dicen, tú no puedes estar del lado de los empresarios, de los que hacen negocios, no puedes estar a favor de la libertad económica, ni mucho menos de la derecha, porque eres jodido, ¿sí? No tienes dinero, no tienes empresa, vives de tu salario. Ubícate en tu clase social, ¿sí? Entonces no vengas aquí queriendo que libertad y tonterías de esas. Tú en tu lugar, votas a la izquierda y sigues lo que te decimos. A mano que tienen estrategias para pagar menos impuestos, aunque esto repercuta en el bolsillo de sus empleados. Por ejemplo, con la pensión. En realidad, todo mundo hace lo necesario, lo que esté posible dentro de lo legal para pagar menos impuestos. Eso es normal y se hace en todas partes, ¿sí? No es común que la gente diga, ah, qué gusto, voy a pagar tal cantidad de impuestos. Uf, no tengo ningún problema con eso. Es más, voy a dar más. No, eso no suele ocurrir así. Lo normal es que la gente trate de hacer la mayor cantidad de deducciones posibles para que el monto que debe pagar por concepto de impuestos sea menor. Que van a recibir a su retiro, inscribiéndolos con menos sueldo del que ganan realmente en el IMSS. A ver, la cuestión por la cual mucha gente registra a sus empleados en el IMSS, esto es las cuotas que se pagan por concepto de seguridad social, que van de acuerdo con el salario que percibe el trabajador, es porque, a ver, es costoso para la empresa, también le implica un cierto costo al trabajador y en algunas ocasiones los propios trabajadores prefieren que se les dé de alta con una menor cantidad para que su salario sea mayor, que finalmente ellos se lleven una cantidad mayor de dinero. ¿Es una práctica incorrecta? Sí. ¿Es una práctica común que muchas veces es decidido así por tanto por el empresario como por el trabajador? También es cierto. Y por esa razón muchas veces cuando dicen, es que hay mucha gente en México que gana uno o dos salarios mínimos, eso es falso, porque hay muchas irregularidades en los registros que hay de seguridad social. Eh, por otra parte, la mitad de la economía de México es informal, así que hay una enorme cantidad de trabajadores que ni siquiera pagan impuestos y tampoco pagan cuotas, precisamente porque viven en la informalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas que tienen negocio dicen, oye, yo estoy aquí pagando todas las cargas de lo que es pagar las debidas cuotas, pagar impuestos, pagar licencias, etcétera, etcétera, y afuera hay un montón de gente que no paga nada de eso, entonces tiene una cierta ventaja, ¿sí? Porque sus gastos disminuyen un montón. Así funciona la economía en México, pero ustedes creen que esta muchacha, que no sé cuántos años tendrá, 25 años a lo mucho, que se dedica a su página azul, que es una muchacha que le dieron todo en la vida, que ha sido una niña de mami, a la mami que por cierto ahorita está criticando, ¿va a saber algo de eso? ¿Ustedes creen que esta jovencita que enseña las piernas y los magumbos en internet por dinero, que es una consentida, va a saber algo de cuotas de seguridad social, de impuestos, de la cantidad de personas que ven en informalidad, de cuando el trabajador prefiere que le entreguen el dinero en lugar de que se cotice con más en el IMSS? Ella no sabe nada de eso, ella nada más repite las tonterías marxistas que oye por ahí. Yo escuché, como ella dijo, miles de veces, pinches asalariados, de todos modos, ellos no necesitan ganar más porque ellos no pagan colegiatura, ellos no viajan, a ellos no les importa, no les importa. Están acostumbrados al tipo de vida que llevan y no necesitan más. Bueno, aquí tengo dos ideas. Una, no le creo. La verdad es que no le creo que esto haya sucedido tal cual lo cuenta ella. Eh, y en el caso de que así fuera, si de que realmente la madre hubiera dicho esto, bueno, ahora entiendo por qué la forma de pensar de ella, ¿no? De que aquellos que no tienen empresa o que no tienen mucho dinero no pueden decidir estar a favor de la libertad o a favor de la derecha. Perfectamente entendible que ella vea a la persona que es asalariada, ¿sí? Al que es empleado, como alguien de menor categoría que no puede pensar por sí mismo.
Yo sé que les hacían firmar hojas en blanco. Sé que hay empresas que ofrecen servicios de outsourcing mucho más completos de lo que ustedes imaginan, diciendo que incluso tienen contactos dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje que les asegura jamás perder un caso contra un empleado. No sabe, por ejemplo, esta muchacha que las juntas de conciliación y arbitraje actualmente ya no funcionan, más que para aquellos casos que ya estaban en proceso. No sabe eso. Esto que está comentando de que las empresas de outsourcing, que para el que no sepa, el outsourcing es aquella, se les conoce como subcontratación, ¿sí? Tú, por ejemplo, tienes una empresa que se dedica a, o sea, tienes una agencia de viajes, imagínate. Entonces tienes un montón de operadores. Vas a contratar personas que se dediquen a la limpieza de esas oficinas, ¿sí? Y como tu actividad principal no es la de la limpieza, contratas a otra empresa que sí va a tener a los afanadores, es decir, a quienes realizan la limpieza, y ellos se van, aunque van a estar trabajando en tu negocio, en tus oficinas, en realidad los que van a tener la relación laboral son los de la empresa que tú contrataste, ¿sí? Eso es el outsourcing, ¿sí? Esa segunda empresa, la que contrata a los de limpieza, es el outsourcing. Bueno, esto por sí mismo no está mal. Había antes ciertos abusos, ¿sí? Que se realizaban porque estaba más regulado y ahora está peor porque en algunos casos también está prohibido y es un montón de requisitos. Han burocratizado todavía más ese proceso y eso es lo que sí resulta un problema. Pero en realidad la subcontratación por sí misma no tiene nada de malo. Nada más que los izquierdistas repiten esto una y otra vez. Llevan años repitiéndolo. Yo he ido a preguntarles personalmente cuando hicieron propuestas sobre este tema. ¿Sabes siquiera qué es el outsourcing? ¿Sabes en qué consiste la subcontratación? Y no sabían. No tenían la menor idea. Hablan y hablan de cosas que no conocen. Por eso dicen tantas estupideces, como está diciendo en este momento esta muchacha. Y si así se comportaba una pequeñísima burguesa con apenas unos cuantos cientos de empleados, y ustedes creen que los grandes capitalistas no piensan igual o mucho peor que inocentes palomitas de verdad. El Estado es lo único que... Bueno, antes de que diga la siguiente estupidez, debo decir, los empresarios son todos distintos, se dedican a cosas distintas y tienen formas de pensar muy diversas. Igual que los trabajadores no tienen todos los mismos pensamientos, ¿sí? Ni los mismos valores, ni los mismos principios. Bueno, igual pasa con los empresarios. Son personas distintas. Y si tu mamá era una hija, una HDP, digamos, si tu mamá era una HDP, no implica que todos los demás lo sean, ¿sí? Ese problema, arréglalo tú, Alejandra, se llama esta mujer, arréglalo tú con tu mamá, pero no todos son así. O sea, es que eso de generalizar y porque mi mamá era una HDP, todos lo van a hacer. Bueno, pues no, eso no es así. De verdad. El Estado es lo único que impide que muchos empresarios ejerzan la esclavitud. Y tienes El Estado es lo que impide la esclavitud. El Estado. ¿Qué haría esta mujer si se enterara de que los trabajadores del gobierno, los trabajadores del Estado, son muchas veces los que están en pésimas condiciones? Que muchos están subcontratados, que a muchos no se les paga como se les debería, que a muchos los tienen con nombramientos de mes en mes. ¿Qué haría esta mujer si se diera cuenta de que el principal violador de derechos laborales es el propio Estado? Y se los digo aquí en México. Esa es una realidad. Y si se enterará también de que el Estado, cuando se trata de empleados privados, da un montón de ventajas al trabajador. De tal manera que es realmente difícil que un patrón salga bien librado de un juicio laboral. Pierden muchísimo dinero en esto. Probablemente puedan tener un empleado que les trabajó 2-3 meses y puede caerles una condena terrible que les deja dañada la empresa de manera irreparable. O sea, es que es increíble la cantidad de tonterías que dice esta mujer sin tener idea de nada. ¿O qué puede decir, por ejemplo, de las personas que trabajan en Cuba por $30? No, perdón, me estoy yendo arribísima, no. Por $10-11 al mes. O los médicos que traen de un lado a otro y que no se les permite ser libres. Pero ella nos dice que el Estado es lo que nos salva de la esclavitud. Válgame Dios. Sentido que los empresarios defiendan pues sus propios intereses. La lucha de clases existe. Lo que no tiene sentido es que la banda clase trabajadora, la banda obrera, defienda a los empresarios y digan que son libertarios y que viva mi ley.
Ah, bueno, cuidado, cuidado. Lo que no se vale es que las personas que no son ricas o que no son dueñas de negocios eh, estén a favor de mi ley y de la libertad. ¿Sí? Porque aquí nosotros tenemos que besarle los pies al Estado, decirle muchas gracias, señor gobernante, gracias López Obrador, gracias Petro, gracias Maduro por tanto que nos das. Muchas gracias por las migajas que nos avientan. ¿Migajas? Que además son producto de lo robado a otros. Ah, bueno. Pues según esta mujer nosotros no tenemos derecho a pensar así. No debemos pensar así. ¿Por qué piensan que los empresarios no trabajan? Porque ya no trabajan. Por eso piensan que los empresarios tampoco lo hacen. Ubícate un chingo. Los intereses de los empresarios y los tuyos son completamente diferentes. Incluso las pequeñas empresas, por ejemplo, no sé, call centers que trabajan para empresas más grandes, deberían de preocuparse también por la poquísima posibilidad que tienen de competir con empresas realmente grandes. A ver, ¿cómo que la poca posibilidad que tienen de competir con empresas grandes? Muchas empresas que han sido pequeñas en su momento, es más, todas las empresas han sido pequeñas en algún momento dado, eh, llegan a competir, incluso a superar a una gran empresa. ¿Cómo se hace esto? En un ambiente de libertad. De lo contrario, es imposible. En un lugar donde precisamente el Estado es quien regula todo, quien dice que sí y que no, es imposible, imposible progresar, porque solamente progresan los amigos de quienes están en el poder. Esos son los únicos. En cambio, cuando te encuentras en un entorno de libertad de mercado, ahí las cosas son muy diferentes. Es que el problema de esta chiquilla es la inmensa ignorancia que tiene y la cantidad de ideología basura que tiene en la cabeza. Despierta y deja de defender intereses que no son los tuyos. Y antes de que empiecen, hace años que mi mamá no me... ¿Esta qué sabe de cuáles son mis intereses? ¿Esta qué va a saber de cuáles son nuestros intereses? Nuestros intereses es que existan las condiciones para poder progresar por nuestro propio esfuerzo y trabajo. Nuestros intereses son que no se nos pase por encima, que no se nos robe. Esos son nuestros intereses. ¿Ella qué sabe de eso? Hace años que mi mamá no me mantiene y al menos no exploto a nadie. Me exploto a mí misma en OnlyFans y me explota el dueño de OnlyFans. Ah, perdón, que este era un comercial, entonces, para mostrarnos que ella tiene un OF. Yo vi a mi mamá. Para mostrarnos que ella tiene un OF, que vayan a su OF a darle dinerito. O sea, toda esta basura que soltó aquí en TikTok es con esa finalidad. Vayan y visiten mi OF. Bueno, aquí hay uno en el chat que ya cayó, ya está diciendo cuál es el OF. ¿Y por qué mejor no se va a un lugar donde no pueda tener ni siquiera esa página? De esos lugares donde el Estado lo regula todo, donde ni siquiera puedes tener Twitter, como en Venezuela, donde te bloquean las páginas, donde los bancos ya no pueden funcionar. O sea, ¿por qué no se va a uno de esos lugares que ahí sí son las cosas como a ella le gustan? Ahí impera la ideología que ella quiere. Entonces, pues así es esto. Un triste comercial de una muchacha desubicada.